Buenas noches, mi nombre es Natalie Villota, hago parte del grupo de Economía en la Uniminuto y me identifico con el ID 893-432. El día de hoy vamos a hablar acerca de los modelos matemáticos, pero en específico sobre el modelo de regresión lineal simple y sobre los métodos de estimación. Bueno, entonces para entender qué es un modelo matemático, voy a dar una explicación básica y un modelo matemático es una representación con números, fórmulas y funciones que describe una situación real. ¿Para qué nos puede servir un modelo matemático? Para entender, predecir o simular lo que puede pasar en una situación. ¿Cómo va a ser la que voy a explicar el día de hoy? De especificación tenemos que, supongamos que Firulais ha aceptado un trabajo de verano como adivinador de pesos en un parque de diversiones local. Los clientes le pagan 0,50 centavos si logra adivinar sus pesos con una variación de máximo 10 libras. Si Firulais se equivoca por más de 10 libras, tiene que dar al cliente un pequeño premio que compra en el paquete de diversiones por 0,60 centavos. Afortunadamente, los amigables administradores del parque de diversiones pusieron unas marcas en la pared que está detrás del cliente para que pueda ser capaz de medir la altura del cliente con precisión. Entonces, Firulais gana 0,50 centavos si adivina la variación máxima, si adivina la variación entre menos 10 y 10, pero pierde 0,60 centavos si no adivina. Entonces, tenemos que Firulais trabaja adivinando el peso de las personas en un parque de diversiones. Y que si Firulais adivina el peso con un margen de error de máximo 10 libras, es decir, que se equivoque por 10 libras o menos, gana 50 centavos de dólar. Si se equivoca por más de 10 libras, positivo o negativo, pierde y debe pagar 60 centavos. ¿Cómo se relaciona esto con las matemáticas? Firulais puede mejorar sus predicciones usando un modelo matemático. En este caso, el peso de la persona, que vendría siendo la variable dependiente, se puede estimar usando la estatura de la persona, que en este caso sería la variable independiente. Es decir, el modelo usa la altura para predecir el peso. Para realizar este modelo matemático se debe seguir unos pasos para poderlo contribuir. El primer paso está en la especificación. Debemos de definir qué queremos modelar y en este caso la relación entre la estatura y el peso. Segundo paso, estimación. Debemos de recolectar los datos reales, alturas y pesos de varias personas y aplicar fórmulas matemáticas para encontrar una ecuación que conecte esas dos variables. Tercer paso, verificación. Revisar si el modelo funciona bien, comparando lo que predice con datos reales. Si la mayoría de las predicciones están dentro de este margen, que es entre menos 10 y 10, el modelo es bueno. Pero si por el contrario pasa 10 libras mayores o menores a 10, pues Firulais va a perder 0,60 centavos. Cuarto, predicción. Usar el modelo ya construido para predecir pesos futuros y así saber si Firulais va a ganar o a perder dinero. Después de conocer qué es un modelo matemático y cuáles son los pasos que debemos de seguir, estos modelos matemáticos los podemos realizar por medio de programas como eView o Excel, que nos ayudan a hacer cálculos matemáticos y estadísticos para poder encontrar regresiones, correlaciones, gráficos o etcétera. Matemático. Entonces, en la teoría tenemos claro que Firulais ha aceptado un trabajo de verano como adivinador de pesos en un parque de diversiones local. Tenemos dos puntos específicos y es, los clientes le van a pagar a Firulais 0,50 centavos si logra adivinar su peso con una variación máxima de 10 libras. Si Firulais se equivoca por más de 10 libras, tiene que dar al cliente un pequeño premio que compra en el parque de diversiones por 0,60 centavos. En la especificación tenemos las expectativas del modelo, entonces está en verde si gana 0,50 centavos, que esto es si adivina.
O en rojo está si pierde los 0,60 centavos y no adivina. Las variables del modelo van a ser variables independientes, que es la X1, XY, que es la estatura, y la variable dependiente, que es la YY, que es el peso. Para poder traer todo el proceso a este Excel, aquí lo vamos a comprobar. Entonces vamos a hacer primero el ejercicio en el aplicativo de EBI. Entonces vamos a abrir el aplicativo que nos va a ayudar a hacer el proceso matemático. Entonces, lo primero que necesitamos es crear un nuevo EBI. Le vamos a dar a la plataforma indicaciones de qué es lo que necesitamos. Y en este caso yo necesito un rango de 20 para el peso y para la altura, que esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Listo. Después de estar acá, vamos a crear los objetivos, que en este caso son series. Vamos a crear el peso y vamos a crear la altura, que también es una serie. Listo, después de estar acá, entonces vamos a dar doble clic. Aquí vemos que efectivamente están las 20 series. Y aquí vamos a pegar la información que necesitamos. Entonces, en este caso estamos en peso, vamos a traer el peso. Copiamos y lo pegamos. Le decimos que sí. Y ahora vamos a traer la altura, que también nos la da el Excel. Listo. Le damos que sí. Verificamos que estén los 20. Bueno, después de esto vamos a crear otro objetivo, pero en este caso el objetivo que vamos a crear es la ecuación. Por ende, aquí va EQ1. Y él acá nos pide que pongamos la ecuación o lo que necesitamos hallar. Entonces yo le digo que necesito el peso y la altura. Le doy a aceptar y él me va a sacar este cuadrito. Esta es toda la verificación que ya hizo el aplicativo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente sea esto lo que da. Entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo en este recuadro azul. Listo. Entonces después de estar acá, vamos a ir diligenciando el Excel con la información que nos solicita. Entonces primero nos dice que le demos el B sub 0, que en este caso la misma ecuación nos dice que es 103,3971. Luego nos pide el B sub 1, que sería 6,377093. Y luego nos dice que le demos el R cuadrado. Entonces, aquí tenemos una observación que dice que mídelo bien de un modelo de regresión que se ajusta a los datos reales. Esta correlación, conocida como bondad de ajuste, se representa como un valor entre 0,0 y 1,0. Un valor de 1,0 indica un ajuste perfecto y por tanto un modelo muy fiable para las previsiones futuras. Mientras que el valor 0,0 indicaría que el cálculo no logra modelar los datos con precisión en absoluto. En este caso, lo que nos trajo el aplicativo EBIU es que tenemos un 0,743121. Ahora vamos a hacer la verificación por medio de la información recolectada de los clientes. Listo. Entonces aquí en peso estimado tenemos que YI es igual a B sub 0 más B sub 1. Entonces, voy a traer esta información, la voy a fijar y a esto le voy a sumar el B sub 1, que también lo voy a fijar,
Pero no solamente nos pide eso, sino que también lo multipliquemos por la altura, que es XY. Listo. Entonces esta es la información que nos da y la voy a arrastrar. Aquí nos dice que el peso estimado está, por ejemplo, este primero en 135,3, pero lo que en el peso real que está es en 140. Entonces vamos a identificar si realmente nos quedó bien toda la información. Bueno, entonces en el residuo lo que tenemos que hacer es el peso que tenemos en Y, restarle el peso estimado. Entonces a este peso le voy a restar este peso estimado y aquí nos da la diferencia. Entonces, por ejemplo, en el primer caso es 4,7. Vamos a ver si tenemos ganancia o pérdida, si Firulais tiene ganancia o pérdida sobre cada una de las estimaciones que realizó en cada uno de estos clientes, desde el 1 al 20. Para eso tenemos que hacer la siguiente fórmula. Entonces, decimos igual si, abrimos paréntesis, si el residuo es menor que menos 10, entonces menos 0,6, que es el valor que perdería. ¿Cierto? Entonces, esta sería una de las funciones. Tenemos la otra, que es si el residuo es mayor que 10, entonces también le restamos 0,6. ¿Y esto por qué? Como ya decía en la explicación, Firulais va a perder si tiene 10 libras menos a menos 10 o si tiene 10 libras más a 10. De lo contrario, va a ganar 0,5. Que aquí hay algo que sería menos 10. Entonces esto. O si este es mayor. Aquí está, listo. Ahora desplazamos toda esta misma fórmula y aquí vamos a ver que hay pérdidas y hay ganancias. Hagamos aquí una autosuma. Y nos da 6,70. Entonces, si el residuo es menor que menos 10, quiere decir que Firulais pierde 0,6 centavos de dólares. Si no es así, entonces debemos de repetir el condicional. Si el residuo es mayor a 10, entonces Firulais pierde. Si no sucede lo que acabamos de plantear, es porque en el rango de ganancia, entonces Firulais estaría ganando el 0,5 centavos de dólares. Luego de que nosotros hacemos la suma, podemos definir si tiene ganancias o pérdidas para definir cuánto ganó o perdió Firulais. Y esto nos da que Firulais va a empezar a ganar en un 74,3121%. Entonces, en la parte de verificación y en la parte de la gráfica, tenemos lo que ya especificamos por medio de esta función. Y es, si Firulais tiene menos de menos 10 va a perder y si tiene más de 10 también va a perder. Él debe estar dentro de este rango para ganar, dentro del rango entre menos 10 y 10. Este rango exacto que está en esta parte. Entonces, en el primer método del modelo econométrico que ya acabamos de realizar, sabemos cuál es la parte teórica, la especificación y la estimación a través de ellos. Ahora vamos a trabajarlo a través de la línea de tendencia. Entonces, tenemos en este caso, en esta parte,
de la gráfica de regresión lineal con los betas estimados a través de la línea de tendencia, tenemos los pasos que debemos de seguir para poder generar la gráfica. Entonces, como primer paso nos dice que debemos de señalar el rango de altura y peso, incluyendo las etiquetas, hasta los últimos puntos. Entonces vamos a señalarlo. Como segundo paso nos dice que debemos de dar clic en la pestaña Insertar, Grupos gráficos, opción Dispersión y escoger el primer gráfico en la parte superior izquierda. Entonces nos vamos a la opción Insertar. En el grupo de gráficos vamos a buscar el de Dispersión y vamos a escoger el primero que está en la parte izquierda. Listo. Entonces acomodemos la gráfica. Ya estando aquí, nos dice que debemos de dar clic en cualquier observación. Las observaciones son estos puntos que están acá. Y luego vamos a dar clic en elementos de gráfico en el signo más y clic en línea de tendencia. Entonces aquí en el signo más y le damos clic en línea de tendencia. Listo. Paso 4. Debemos de dar doble clic en los datos del eje horizontal y colocar mínimo 4. Entonces aquí, en esta parte del eje horizontal, vamos a darle doble clic y en esta parte donde nos pide valores mínimos ponemos 4. Listo. Luego nos pide, cerramos esta parte, doble clic en el eje vertical y colocar mínimos de 130. Doble clic y ponemos mínimos de 130. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque necesitamos ver la gráfica un poco más de cerca. Entonces le damos Enter. En el paso 6 nos dice que debemos de dar un clic en observación, y clic en elementos gráficos, en el signo más y la línea de tendencia, dar más opciones. Entonces aquí en línea de tendencia le doy más opciones y también más opciones. Luego me dice que debemos de tener un checklist en el recuadro de presentación de ecuación en el gráfico. Listo. Y luego un checklist en el recuadro presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Listo. ¿Esto qué nos da? En esta parte de la gráfica nos está mostrando la ecuación Y, que está aquí, y el R cuadrado. Entonces, si vemos, el R cuadrado nos da exactamente que el mismo modelo pasado y también lo mismo que nos dio la plataforma de EBI. Entonces, teniendo esta información, vamos a rellenar aquí en la información calculada. Entonces, B sub 0 son 103,4, B sub 1 es 6,3771 y el R cuadrado, lo que nos da la gráfica es 0,7431. Listo. Ahora aquí, ¿qué nos pide? Encontrar el peso estimado. Nos dice que el peso estimado es YI. Aquí en esta parte de fórmula nos dice que YI es B sub 0 más B sub 1 por XI. Entonces vamos a hacer la fórmula. B sub 0 lo fijamos más B sub I lo fijamos por XI, que vendría siendo la altura. Este no lo fijamos porque necesitamos desplazarlo y conocer la información de cada uno de los clientes hasta llegar al 20. Listo. Luego necesitamos encontrar el residuo. Para poderlo encontrar necesitamos restarle al peso el peso estimado. Entonces, al peso yo le voy a restar el peso estimado. Y también lo desplazamos. Luego necesitamos saber si esto nos genera ganancia o pérdida, que también es la misma verificación que realizamos con el método anterior. Entonces, función sí, donde vamos a decir que el residuo, si es menor que menos 10, entonces hay que quitarle 0,6 centavos a Firulais. La otra función que necesitamos es si el residuo es mayor que 10, entonces también le vamos a quitar 0,6 centavos a Firulais, porque recordemos que Firulais no puede tener 10 libras menos de menos 10, ni tampoco 10 libras más de 10. Debe estar dentro del rango
de menos 10 y 10 para que pueda ganar 0,5. Cerramos con dos paréntesis. Bueno, vamos a hallar aquí, no me deja pasar, entonces identifiquemos aquí, está el error, tenía un punto y coma de más, entonces listo. Desplacemos esta fórmula y aquí podemos identificar a simple vista que Firulais falló en 3 clientes. Vamos a hacer un autor. Por lo que podemos concluir que el valor de la sumatoria nos da exactamente igual al método anterior que realizamos. Aquí está. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar? ¿Qué nos quiere decir? Que los métodos nos quedaron bien. Un último modelo matemático que es la regresión por AD. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué nos pide? En este caso, tenemos un programa desde Excel, que es el programa de análisis de datos, y él lo que hace internamente es conectar con los otros procesos matemáticos que ya nosotros realizamos. Por lo que él me va a traer toda la información y lo único que nosotros vamos a hacer es capturarla en medio de estos casillas, de esta información de cada una de estas funciones. Sí, listo. Entonces, vamos a hacer el proceso. Lo primero es que debemos de tener la opción dentro de nuestro Microsoft de análisis de datos. En caso de que no estén, debes de ingresar a archivos, opciones, y desde opciones, en la parte de complemento, nos va a aparecer administrar complementos de Excel, le vamos a dar ir y vamos a habilitar estas dos, herramientas para análisis y Solver. Listo. Después de que ya tengamos identificada el análisis de datos dentro de nuestro Excel, vamos a situarnos en la casilla C14, que es donde necesitamos que nos traiga toda la información. Entonces nos vamos a la opción análisis de datos y desde aquí vamos a buscar la opción regresión. Le damos a aceptar y él nos pide una información. Entonces, dentro de la columna del rango Y debemos de traer la información del peso estimado, que en este caso voy a colocar esto aquí a un lado, del peso. Entonces en el rango Y vamos a traer la información Y, que es el peso, pero también vamos a coger el rango. Y en el rango X vamos a coger desde el rango hasta lo último toda la altura. Listo. Entonces tenemos que tener chuleado la opción de rótulos y en el rango de salida de donde queremos que salga la información, entonces el C14, que es este. Entonces aquí ya estaba, lo voy a volver a colocar, C14. Y le damos a aceptar para que nos traiga la información. Entonces, esta opción, esta página es muy similar a la que nos dio de View, muy similar, pero no es la misma. Entonces, lo único que nosotros necesitamos de aquí es capturar la información porque ya el sistema nos la dio. Entonces, en esta parte nos están pidiendo B sub 0. ¿Cuál vendría siendo la intercepción? Entonces, vamos a capturar la intercepción. Listo. Luego tenemos B sub 1. Y en este caso, vamos a capturar la B sub 1, que sería la altura. Listo. Ahora nos pide el R cuadrado. El R cuadrado lo tenemos en esta parte, 0,743121. Y después de tener esta información, entonces podemos proceder a diligenciar la tabla. Entonces yo voy a dividir acá para poderlo hacer, para que sea mucho más fácil poderlo hacer. Entonces, para poder conseguir el peso estimado, necesito la función de y. Entonces, lo mismo que hemos realizado en los otros modelos. Entonces, me pide BO, lo fijamos, le sumamos el B sub 1 y le multiplicamos la altura. Arrastramos la fórmula
y luego vamos a encontrar el residuo, que sería lo mismo, el peso menos el peso estimado. Arrastramos fórmula y luego lo mismo que hemos realizado también en los otros modelos y es encontrar si se generó pérdida o ganancia. Entonces, la misma función. Si, abro paréntesis, el residuo es menor que menos 10, entonces Firulais va a perder 0,6. Pero también si el residuo es mayor que 10, entonces Firulais va a perder menos 0,6. De lo contrario, Firulais va a ganar 0,5. Cerramos dos veces, le damos Enter y ahora desplazamos esta fórmula. Vemos que tiene los mismos 3 clientes en los que no adivinó. Ahora vamos a darle la opción de autosuma para verificar si nos da exactamente lo mismo. Y aquí vemos que nos da el 6,70 como fue anteriormente en ya los modelos realizados. El de EBIU, el de línea de tendencia y ahora el de regresión. Listo. Entonces ahora como ya realizamos este proceso, entonces vamos a quitar la división de la serie. Bueno, entonces ya desarrollando los métodos matemáticos, debemos de entender primero que un modelo matemático es una forma de convertir un problema real, como el de Firulais que era adivinar pesos, en una serie de números, fórmulas y cálculos. Segundo, estos modelos nos permiten hacer predicciones, medir resultados y tomar decisiones basadas en datos reales. Tercero, además de lo anterior, los modelos se pueden mejorar cuando tenemos más datos o mejores fórmulas. Para explicar un poco lo que es el modelo matemático, es como una receta que convierte datos reales, en este caso altura y peso, en una fórmula matemática para predecir cosas. En el caso de Firulais, el modelo le ayuda a adivinar pesos basándose en la estatura de las personas. Así Firulais puede saber si va a ganar o a perder dinero. Y todo esto lo puede hacer usando matemáticas y estadísticas. Muchas gracias. Espero que estén muy bien.